Jornada número 14 de la quiniela, jornada muy complicada de fútbol de selecciones en la cual tenemos que analizar juntos cada uno de los 15 pronósticos que la componen. Bueno, se viene una jornada de fútbol de selecciones muy complicada porque al final juegan partidos con muchos cambios en las alineaciones, con ciertas dudas sobre la motivación de cada equipo, donde parece que algunos se toman más en serio que otros esta competición y donde será muy importante analizar cómo llegan ambas plantillas, ambos conjuntos, las cuotas de las casas de apuestas y la posible motivación que tengan en este partido. Empezando por este primero, entre Israel y Francia, un partido que a priori es bastante predecible, donde Francia es muy favorita, primero porque se juega en un estadio neutral. Por lo tanto, Israel no tiene esa ventaja de jugar en casa. Luego, por otro lado, porque Francia es uno de los equipos más fuertes de este torneo y uno de los favoritos a ganarlo. Y luego, por otro lado, porque Israel es un equipo con muy poca preparación, con muy malos resultados últimamente. Vemos que perdió frente a Italia, cayó goleada frente a Bélgica. Un equipo muy lejos del nivel competitivo de las grandes selecciones europeas, como son Francia, por ejemplo. Además, Francia, tras esa derrota en la primera jornada frente a Italia, está más que obligada a ganar este partido para clasificarse como líder de grupo al pasar a la siguiente ronda. Por lo tanto, además, añadiendo las cuotas de las casas apuestas que le dan muchísimas probabilidades a Francia de ganar el partido, creo que es un pronóstico bastante claro en esta quiniela, que es el 2, la victoria de Francia. Y creo que no hay necesidad de hacer un doble en este partido porque no creo que Francia tropiece frente a un rival tan débil e inferior como es Israel. Y pasamos al siguiente, un partido más complicado entre Italia y Bélgica. Una Italia que, a pesar de la mala Eurocopa que ha hecho, lo está haciendo bien en este torneo, en esta Liga de las Naciones de la UEFA. Viene de ganar a Francia por 3-1 goleando, viene de ganar sufriendo a Israel, así que viene en buena dinámica, con 2 de 2 victorias, líder de este grupo, y por otro lado Bélgica es un equipo que cayó goleado por 2-0 frente a Francia, creo que fue bastante inferior a los franceses, y que por otro lado cumplió el trámite de ganar cómodamente a Israel. Creo que a nivel de plantillas quizás esté más o menos similares, y que es cierto que Italia creo que es un equipo más competitivo, tiene mejor bloque y está más hecho que Bélgica. Creo que además Italia hizo una Eurocopa que dejó ciertas dudas, al igual que Bélgica, pero en este torneo lo está haciendo mucho mejor que Bélgica, en mi opinión. Además, Bélgica tiene la ausencia de su mejor jugador, de Kevin De Bruyne, por lo tanto, creo que es un equipo debilitado en este partido frente a Italia, y creo que Italia tiene más opciones de llevarse el encuentro. Si vemos las cuotas, además, nos lo colocan como favorito a cuota 1,90, una cuota de la cual yo estoy bastante de acuerdo con estas probabilidades que tiene Italia de ganar el partido, y yo estoy de acuerdo con ello. Creo que tampoco hay necesidad de apostar un doble a pesar de ese posible potencial de Bélgica. Creo que viendo lo bien que lo está haciendo Italia en este torneo, y creo que esa ausencia de Kevin De Bruyne debilita bastante a Bélgica, así pues creo que es un partido de pronóstico 1, y si tuviera que apostar un doble lo haría con el 1x, pero no creo que, insisto, haya necesidad en este partido, que creo que puede ser relativamente cómodo para Italia. Y así pasamos al siguiente, que creo que además es un partido de pronóstico bastante claro, igual que sucedía en el de Francia, que es el partido entre Inglaterra y Grecia. No obstante, tiene más chicha de lo que parece, porque Grecia es el equipo más fuerte de este grupo, que le va a competir a Inglaterra por ese primer puesto, por ese ascenso a la Liga de las Naciones. Una Inglaterra que está obligadísima a ascender en este grupo tras ese desastre de la temporada pasada de la UEFA de la Liga de las Naciones, donde descendió a la Liga B, por lo tanto está obligadísimo a terminar primero y ascender de forma directa. Pero tiene un rival complicado con Grecia, como veis aquí está más o menos con igualdad de puntos, igualdad de resultados, ambos todavía no han concedido ningún gol y ambos han anotado 4 y 5 goles respectivamente. No obstante, creo que Inglaterra es bastante más favorita que Grecia, al final tiene mucho mejor equipo, mucha más experiencia, mucha más plantilla, creo que la diferencia entre ambos equipos es abismal. Viene en buena dinámica, Inglaterra viene de ganar cumpliendo trámites frente a Finlandia e Irlanda, pero es que Grecia también lo viene haciendo muy bien. Veis que ha ganado 2-0 a Irlanda y 3-0 a Finlandia. No tenemos últimos resultados recientes, pero creo que tampoco son necesarios para un partido que, en mi opinión, es bastante desigualado a favor de Inglaterra. Además, juega en casa y las cuotas de las casas de apuestas, veis aquí que le dan una cuota 1,29 por su victoria, lo cual le da muchas probabilidades de conseguir la victoria. Creo que es un partido de pronóstico bastante claro, donde tenemos que cubrir el 1. No me la jugaría con un doble en este partido tampoco. No creo que haya necesidad, viendo la diferencia entre ambos equipos, viendo esa necesidad que tiene Inglaterra de ganar para clasificarse como líder y dejar ya fuera de esa pelea por el liderato al rival más complicado de este grupo, que es Grecia, como estamos viendo. Así que creo que es un partido que Inglaterra jugará con la motivación necesaria y suficiente para ganar, y creo que está más que capacitado para hacerlo. Así que pasamos al siguiente, que será más complicado y más igualado, que es entre Finlandia e Irlanda. Primero veis las cuotas, que hay muchísima igualdad, nos pagan prácticamente lo mismo la victoria de Finlandia que el empate que la victoria de Irlanda. Sí que es cierto que Irlanda, para algunas casas de apuestas, tiene menos opciones, pero para otras más. Así pues, un partido muy complicado de predecir, y yo creo que estoy de acuerdo con estas cuotas, que dan mucha igualdad a ambos equipos.
y muy complicado elegir el pronóstico para elegir quién se lo puede llevar. Sí que es cierto que Finlandia creo que tiene una plantilla competitiva, pero sí que es cierto que en los últimos años ha ido perdiendo un poco el nivel. Sus últimos resultados han sido bastante flojos, cayendo goleado 2-0 y 3-0, no ha marcado gol todavía, lo ha hecho bastante mal, pero es que Irlanda tampoco lo ha hecho mucho mejor. Veis aquí que ha perdido los 2 partidos por 2-0, malas sensaciones, malas actuaciones. No sé, se me antoja complicado. Creo que a nivel de plantilla Irlanda puede estar un poco por encima de Finlandia, a nivel también de competitividad de las ligas locales y de los jugadores. Al final muchos jugadores de Irlanda están jugando en ligas de Inglaterra, tanto en la Premier League como en la Championship, como en ligas inferiores. Se me antoja complicado. No tenemos últimos resultados recientes. El último es del año 2020, que han pasado muchos años, 4 años nada menos, y tampoco podemos tener el mismo nivel de plantillas en este caso. Los resultados frente a ambos equipos, frente a otros equipos recientemente, tampoco tenemos nada realmente destacable porque Finlandia se ha enfrentado a equipos muy flojos, Estonia, San Marino, Irlanda del Norte, tampoco han sido equipos muy competitivos y los únicos rivales serios ha perdido, lo veis aquí, Portugal, Gales, perdió contra Kazajistán también, Eslovenia, que hizo una buena Eurocopa. Irlanda, por su parte, ha competido algo mejor, sacó un empate frente a Bélgica, compitió bien frente a Suiza, ganó a Hungría, que es una selección relativamente potente, compitió bien frente a Países Bajos. Así que creo que Irlanda está un poco por encima en cuanto a nivel competitivo de Finlandia. En cuanto a plantilla, yo os decía que quizás ha sido al mismo nivel, quizás Irlanda un poquitito mejor. Creo que es un partido de X2. Creo que es un partido donde Irlanda tiene más opciones porque ha competido mejor en estos amistosos y porque creo que tiene mejor plantilla. Así que elegimos el X2 en este partido y pasamos al siguiente entre Austria y Kazajistán. Creo que es un partido de pronóstico muy claro. Primero ya nos lo indican las cuotas de las castapuestas con una cuota 1,14 para la victoria de Austria que le da muchísimas probabilidades de conseguir la victoria. Algo normal, creo que Austria está en buen momento. Sí que es cierto que desde la Eurocopa lo está haciendo bastante mal. Ha empezado frente a Eslovenia y ha perdido frente a Noruega, dejando malas sensaciones además, pero hizo una bastante decente Eurocopa, una actuación muy decente. Creo que tiene muy buen equipo y creo que es muy superior a una Kazajistán que está como una de las peores selecciones a nivel europeo de fútbol. Por lo tanto, creo que hay mucha diferencia entre ambos equipos. Creo que es bastante claro el pronóstico a favor de la victoria de Austria. Los últimos resultados de Kazajistán, que rascó un empate frente a Noruega, pero cayó goleado frente a Eslovenia. Una selección de nivel, yo creo que inferior a la de Austria. Y luego, por otro lado, también vemos que incluso ha perdido frente a Luxemburgo, frente a Armenia, frente a Azerbaiyán, frente a Grecia, cayó goleado. Así que creo que es un partido de pronóstico muy claro que es la victoria de Austria, eligiendo el 1, y no creo que haya necesidad de cubrir un doble en este partido. Pasamos al siguiente, entre Noruega y Eslovenia. Una Noruega que viene compitiendo bastante bien últimamente, pero le falta ese plus en los grandes torneos internacionales. Una Noruega que creo que tiene bastante potencial, sobre todo en ataque, con Sorloth y Haaland, ambos disponibles para este partido y ambos espera que sean titulares e importantes. Y sí que es cierto que sufrió para ganar a Kazajistán y sufrió también para ganar a Austria. No ha dejado muy buenas sensaciones hasta ahora en la UEFA Nations League, pero no obstante creo que es un equipo con mucho potencial, como os decía, sobre todo en ataque. No le tendrá nada fácil frente a una Eslovenia que hizo muy buena Eurocopa, en mi opinión, que ha demostrado ser un equipo muy difícil de batir. Austria, que creo que tiene muy buen equipo y creo que incluso mejor que Noruega, no pudo hacerlo, goleó a Kazajistán cumpliendo ese trámite de favoritos y creo que Eslovenia es uno de los tapados de este torneo y a nivel de fútbol europeo también. Creo que es un equipo muy competitivo, muy difícil de batir, muy correoso, que sabe muy bien lo que hace, lo demostró en la Eurocopa, como os decía, y en este torneo lo está haciendo bastante bien. Creo que es un partido bastante igualado. Viendo las cuotas creo que será más igualado de lo que nos indican las cuotas, pero tampoco creo que Eslovenia tenga esa capacidad ofensiva para contrarrestar el poder ofensivo que tiene Noruega. Creo que es un partido donde si Eslovenia quiere ganarlo, tendrá que anotar 2-3 goles por lo menos, y no lo veo la verdad capacitado para hacerlo. Sí que le veo capacitado para competir bien y quizás incluso para puntuar. Por lo tanto, creo que es un partido donde la victoria de Noruega hay que cubrirla por tener mejor equipo y mucha más calidad en la plantilla, pero también creo que tenemos que cubrir el empate, eligiendo así el 1x. Por esa competitividad de Eslovenia, porque Noruega, al final, a pesar de ese poder ofensivo, tampoco es una selección tan potente a nivel europeo. Así que me quedo con el 1, que es este pronóstico, cubriendo ese posible pinchazo de Noruega. Y pasamos al siguiente, entre Islas Feroe y Armenia. Un partido donde más selecciones son tan sumamente flojas que es muy complicado de predecir y muy igualado. Primero, viendo cuotas, vemos que es favorito Armenia, una cuota 2,15 por su victoria, que es una cuota relativamente baja para ser un equipo visitante, para jugar fuera de casa, pero al final normal, porque al final Islas Feroe es uno de los equipos más flojos a nivel europeo y de este torneo, indudablemente. Vemos que viene de muy malos resultados últimamente. Solo ha ganado el Liechtenstein, uno de los peores equipos a nivel europeo. Vemos aquí un empate frente a Albania, que bueno, es relativamente meritorio por el buen nivel de Albania,
Y vemos otro empate frente a Macedonia del Norte. Vemos 2 derrotas frente a Letonia, una selección muy inferior y muy floja a nivel europeo. Derrota frente a Estonia, goleada por 2-0 frente a Dinamarca. Así que creo que Islas Feroe no es un equipo muy competitivo y que pueda poner las cosas complicadas a ningún equipo. Sí que es cierto que Armenia tampoco es un equipo de altísimo nivel. Vamos a ver sus últimos resultados. Bueno, viene de golear a Letonia, que como vimos es un equipo que ganó 2 partidos, los dos. Yo creo que además bastante cómodos frente a Islas Feroe. Así que creo que esto nos hace ver una idea de que Armenia está por encima de Letonia y Letonia demostró estar por encima de Islas Feroe. Por lo tanto, creo que es un partido donde nos indican los últimos resultados previos que Armenia está por encima de Islas Feroe. Vemos que también ganó a Kazajistán por 2-1, pero también perdió frente a Macedonia del Norte. Creo que el factor local puede ser importante en este partido, que le pueda poner las cosas un poco más complicadas a Armenia y le pueda facilitar un poco el trabajo también a Islas Feroe, que en casa ya evitó la derrota frente a Macedonia del Norte. Armenia también se enfrentó a Macedonia del Norte y perdió por 2-0 fuera. Por lo tanto, bastante complicado este partido en mi opinión. Siguiendo las cuotas, creo que tenemos que cubrir la victoria de Armenia, por ser, yo creo que en mi opinión, ligeramente mejor equipo, un poco más competitivo, pero también el empate, por esa igualdad que hay entre ambos equipos, porque ambos equipos son de nivel muy bajo, tan bajo que hace que el partido sea bastante impredecible. Así que elegimos el X2 en este partido, que podría ser de 1X también perfectamente, pero yo creo que Armenia tiene un poco más de argumentos para ganar el partido, o para al menos evitar la derrota. Así pues elegimos el X2 y pasamos al siguiente entre Bosnia y Alemania, un partido que nuevamente, como nos pasaba en casos anteriores, creo que es de pronóstico bastante claro. Ya primero las cuotas de las apuestas nos indican las probabilidades tan altas que tiene Alemania de conseguir la victoria, algo normal también porque Alemania no solo es uno de los equipos más potentes de Europa, sino también de este torneo, uno de los favoritos a ganarlo y claramente el favorito a clasificarse como líder de su grupo. Viene de un pinchazo frente a Holanda, por lo tanto, este partido frente a Bosnia, así como el de Hungría en su momento lo fue, son partidos clave para conseguir el liderato, porque al final peleará por ese liderato frente a Holanda. Yo creo que incluso un partido donde tiene que intentar pelear por superar la diferencia de goles que tiene Holanda contra estos rivales. Vemos que Holanda la ganó 5-2 a Bosnia y yo creo que además Alemania está por encima de Holanda. Por lo tanto, creo que será un partido bastante cómodo para Alemania. Sí que es cierto que Bosnia consiguió sacar un empate frente a Hungría, pero creo que Hungría no está al mismo nivel que Alemania y vemos aquí que Alemania los goleó por 5-0. Creo que Alemania tiene muchísimo mejor equipo, creo que es un partido de pronóstico muy claro, que es la victoria de Alemania. Y no creo que haya necesidad de cubrir este partido con un doble. Creo que es un partido pronóstico muy claro, que es la victoria de Alemania, el 2 en la quiniela, y pasamos al siguiente entre Hungría y Holanda. Un partido complicado porque creo que Hungría tiene más nivel de lo que está demostrando últimamente y también de lo que demostró en la Eurocopa. Creo que es un equipo que ya va a la Eurocopa en buen momento, tiene una buena plantilla, es un bloque competitivo, es un equipo bastante serio en Europa, pero hizo una Eurocopa muy floja y en esta Liga de Naciones también lo está haciendo bastante mal. Goleado frente a Alemania, empate frente a Bosnia y creo que ya tiene muy pocas opciones de clasificarse en este grupo, teniendo en cuenta además el nivel de los dos rivales principales por esa clasificación, ese liderato que son Holanda y Alemania. Viendo que cayó goleado 5-0 frente a Alemania, creo que es un partido que puede ser favorable, positivo para Holanda. Una Holanda que viene de empatar frente a Alemania y viene de golear a Bosnia. Así pues, vemos que Holanda puede estar a un nivel similar a Alemania, en mi opinión personalmente quizás un poco por debajo, pero bueno, frente a estos equipos creo que va a demostrar un nivel bastante similar al de Alemania. Juega con el hecho de jugar en casa a Hungría, que eso le puede dar cierta ventaja para evitar la derrota, pero es que yo creo que Holanda tiene bastante mejor equipo que Hungría. Vamos a ver las cuotas, 1,62 para la victoria de Holanda, que le dan muchas probabilidades de conseguir la victoria, a pesar de jugar fuera de casa, como os decía. No tenemos últimos resultados previos recientemente, más allá del año 2013, hace muchísimo ya, así que no hay nada relativamente que podamos tener en cuenta. Sí que podemos tener en cuenta últimos resultados de Holanda frente a equipos de este nivel, que por ejemplo tenemos Rumanía, que ganó 0-3, ganó a Turquía en la Eurocopa. Creo que hizo una buena Eurocopa Holanda y creo que es un equipo bastante competitivo y que frente a rivales de este nivel, de nivel medio, a nivel europeo en mi opinión, porque Hungría tampoco es un nivel bajo, pero tampoco es un nivel alto, así pues de nivel medio, creo que Holanda suele cumplir el trámite. Y vemos que Hungría además frente a rivales de este nivel, por ejemplo frente a Suiza en la Eurocopa, no compitió del todo bien, así que creo que le costará a Hungría sacar algo positivo de este partido si Holanda está a su mejor nivel, que tampoco lo está haciendo mucho últimamente porque es un equipo bastante irregular. No obstante, estoy de acuerdo con las cuotas que le colocan como favorito. Yo me iría sí o sí con la victoria de Holanda por tener mejor equipo y la cuestión es si cubrir un doble con el empate también, con ese posible empate que rasque Hungría. No veo Hungría ganando, eso sí, yo solo descartaría de esta ecuación. Y la verdad, si queréis ser un poco más arremarretegui y si cubrir más opciones, lo haría con el X2. Yo marco el 2 solo por no hacer tampoco una quiniela con muchas dobles o muchas selecciones, pero insisto, creo que es un partido de X2 perfectísimamente.
Así pues, marcamos la victoria Países Bajos, como os comentaba, victoria o empate si queréis ser un poco más amarrateguis, y pasamos al siguiente entre República Checa y Albania. Un partido que creo que es bastante favorable a la República Checa, pero creo que es más igualado de lo que nos indican las cuotas. Vemos aquí las cuotas 1,70 por victoria de la República Checa, una cuota bastante baja, le dan muchas probabilidades. Y la verdad es que no veo un partido tan cómodo, tan plácido para la República Checa. ¿Por qué? Porque Albania creo que es uno de los equipos tapados tanto de Europa como de este torneo. Ya demostró en la Eurocopa, que hizo una muy buena Eurocopa, bastante decente, compitió muy bien frente a España, compitió muy bien frente a Italia, evitó la derrota frente a Croacia en un grupo tan complicado, consiguió competir bastante bien los 3 partidos. Y la República Checa, a pesar de ser un equipo competitivo, tampoco está sacando adelante los partidos. Vamos que viene de caer goleado 4-1 frente a Georgia. Es un equipo que está bien a nivel europeo, pero creo que está a un nivel similar al de Albania, que es un equipo de bajo nivel en cuanto a calidad, pero muy competitivo, con buenas tácticas, un buen bloque, un equipo difícil de batir, y creo que puede ser un partido similar a este. Sí que es cierto que no veo a Albania goleando, porque además la República Checa juega en casa, pero insisto, creo que es un partido más igualado a lo que nos tienen las cuotas y donde puede haber una sorpresa en forma de victoria o empate de Albania. Últimos resultados. Vemos del año 2023, que es bastante reciente, hace menos de un año, que es una victoria de Albania por 3-0 en casa y un empate por 1-1. Creo que esto nos apoya la teoría de que Albania puede dar la sorpresa en este partido. Porque, insisto, creo que es un equipo muy competitivo, difícil de batir, ganó a Ucrania, mientras que la República Checa también lo hizo, y perdió por la mínima frente a Georgia, mientras que Georgia goleó a la República Checa. Así pues, pues yo creo que partido de X2. Creo que partido donde hay que cubrir esa posible sorpresa de Albania por ese bajo nivel que está mostrando la República Checa y porque tampoco creo que es un partido muy cómodo para ellos. ¿Pueden ganarlo? Perfectamente, claro que sí, las casas de apuestas así lo indican. Pero creo que es un partido donde podemos buscar la sorpresa con el X2 en forma de victoria o empate de Albania. Y nada, chicos, pasamos al siguiente entre Ucrania y Georgia. Un partido que también me parece bastante complicado en cuanto a decidir quién puede tener más opciones de llevárselo, porque Georgia está siendo un equipo muy competitivo a nivel europeo en los últimos años, está siendo un equipo muy difícil de batir y Ucrania está cada vez más bajando su nivel, está quedando ya lejos de esos equipos ucranianos, de esa selección ucraniana de alto nivel en Europa. Está bien neutral, por tanto Ucrania tampoco tiene la ventaja de jugar en casa. Si vemos cuotas de casas de apuestas, le colocan como favorito a Ucrania, pero tampoco una cuota muy baja para jugar en casa, lo cual ya nos hace indicar el nivel de competitividad que puede mostrar Georgia y la guerra que pueden dar en este partido. Malos resultados de Ucrania últimamente. Perdió frente a Albania, perdió frente a la República Checa, consiguió alguna victoria reciente frente a Moldavia, Eslovaquia, pero tampoco victorias de mucho nivel frente a rivales de mucho renombre. Sí que es cierto que tiene aquí un empate frente a Bélgica, que bueno, eso es relativamente meritorio, un empate frente a Alemania también. Pero creo que está siendo un equipo que frente a las selecciones de alto nivel está jugando mejor que frente a selecciones de nivel medio o medio bajo en esos partidos donde se da por hecho su victoria. Por ejemplo, el partido frente a Albania en casa, creo que es un pinchazo bastante inesperado y sorpresivo. Creo que un equipo que empata frente a Alemania no puede perder en casa frente a Albania. Por lo tanto, esto nos hace ver el nivel de competitividad que está mostrando Ucrania frente a equipos del nivel alto europeo, como Alemania o Bélgica, y frente a equipos de nivel medio o medio bajo, como es el caso de Georgia. Creo que Georgia está a nivel similar al de Albania, si no incluso ligeramente mejor. Veis los últimos resultados de Georgia. Ganó a Portugal en la Eurocopa, empató frente a la República Checa, perdió frente a Turquía y España, luego volvió a ganar a la República Checa en la Liga de las Naciones, ganó a Albania, un equipo que ganó a Ucrania, por tanto esto nos hace ver que en cuanto a últimos resultados Georgia está por encima de Albania y puede estar por encima de Ucrania, y creo que es un partido donde podemos buscar la sorpresa en forma de victoria o empate de Georgia. No tenemos últimos resultados cercanos, más allá del año 2015, que tampoco se los podemos tener en cuenta por los cambios que ha habido en los equipos en estos últimos años y sobre todo por lo mucho que ha crecido Georgia. Creo que es un equipo que ha crecido muchísimo a nivel europeo. Así pues creo que es un partido para buscar la sorpresa, con el posible X2 y la victoria o empate de Georgia. Creo que Ucrania no está a su mejor nivel y además en este tipo de partidos creo que tampoco está mostrando su mejor versión. En cambio Georgia es un equipo muy competitivo, muy correoso, muy difícil de batir y no veo a Ucrania teniendo un partido muy cómodo y ganándolo fácilmente. Así que elegimos el X2 y pasamos al siguiente, entre Estonia y Azerbaiyán. Un partido entre dos equipos que son tan malos que es un partido muy igualado y complicado de predecir. Vemos ya las cuotas de las casas de apuestas que dan prácticamente las mismas opciones a la victoria local, a la victoria visitante y casi al empate también. Vamos a ver últimos resultados, no tenemos nada realmente llamativo, ambos han perdido las primeras rondas, ambos han perdido goleados frente a Suecia, ambos han perdido frente a Eslovaquia. Si me preguntáis plantillas, creo que Estonia está un poquito por encima de Azerbaiyán, pero tampoco mucho por encima. Ya veis aquí últimos resultados que apenas ha ganado a Islas Feroe,
Frente a Lituania empató, además. Veis los últimos resultados que son terribles para Finlandia. Para buscar otra victoria tenemos que irnos ya muy remotamente, enero del año 2023 frente a Finlandia. Por lo tanto, Estonia, muy malos resultados a nivel internacional, a nivel de selecciones últimamente. Pero es que Azerbaiyán tampoco lo está haciendo mucho mejor. Ganó a Kazajistán, pero es que también ha tenido rivales bastante flojos. Ha tenido a Mongolia. Vemos aquí el partido frente a Suecia, que les ganó por 3-0 en casa. Pero también Azerbaiyán es un equipo que en casa juega mucho mejor. Vemos que ganaron a Estonia. Vamos a ver los últimos resultados que tenemos aquí. Sí, ganó Azerbaiyán a Estonia fuera de casa por 0-2 y luego el 1-1 que sacaron en el año 2023 en verano. Esto nos puede hacer ver que quizás Azerbaiyán está ligeramente por encima de Estonia. Partido muy complicado de predecir, creo que el empate tenemos que cubrirlo sí o sí. Y creo que quizás también la victoria de Azerbaiyán. Ya demostró el año pasado ser mejor que Estonia, creo que tiene capacidad para sacarle algún punto en este partido. Y creo que es un partido muy complicado, donde podemos prácticamente elegir cualquiera de las tres opciones, pero yo si me tuviera que quedar con dos por hacer un doble, elegiría el X2. Creo que Azerbaiyán puede sacar un punto hasta en este partido y puede evitar la derrota. Y pasamos al siguiente, entre Eslovaquia y Suecia. Dos equipos que están diferentes a lo que la gente puede pensar. Es decir, cuando tú hablas de Eslovaquia puedes pensar que es un equipo de nivel bajo, selección de nivel bajo europeo, pero yo creo que está compitiendo muy bien últimamente. Lo demostró en la Eurocopa, lo hizo muy bien frente a Inglaterra, se consiguió clasificar, consiguió ganar a Bélgica, y en la UEFA y en la Liga de las Naciones de la UEFA lo está haciendo realmente bien. Ganó a Estonia, ganó a Azerbaiyán y está liderando la clasificación, lo veis aquí. Por lo tanto, es un equipo que está peleando por ese liderato con Suecia. Todavía no ha encajado ningún gol, pero al final creo que es un grupo en el que Suecia es favorito para clasificarse y creo que debería hacerlo. No obstante, no lo tendrá nada fácil en este partido. ¿Por qué? Porque además Suecia tampoco lo está haciendo bastante bien en los últimos encuentros frente a rivales competitivos. Vemos que cayó goleado frente a Portugal, vemos que perdió frente a Dinamarca, perdió frente a Serbia. Sí que es cierto que ganó a Albania, pero también lo hizo en casa. Vamos a ver a Suecia fuera de casa, que creo que baja bastante. Sí, lo veis aquí, solo sacó victorias frente a equipos de nivel muy bajo, como Azerbaiyán. Bueno, un empate frente a Bélgica, que no está mal. Una victoria frente a Estonia, goleando. Pero insisto, creo que es un partido que Eslovaquia competirá muy bien. Vamos a ver los últimos partidos de Eslovaquia en casa, que vemos que muy pocos equipos han conseguido ganarle en casa a Eslovaquia. Solo lo hizo Ucrania por 1-2, Austria por 0-2, Portugal. Y luego ya nos tenemos que ir años más atrás, al año 2022, donde creo que Eslovaquia era de un nivel mucho más bajo al que tiene ahora. Creo que Eslovaquia, insisto, es un equipo muy competitivo que le puede poner las cosas complicadas a Suecia. No estoy de acuerdo tampoco con unas cuotas que le pongan como favorito a Suecia, a ver cómo las tenemos. Sí, las tenemos igualadas prácticamente. Nos pagan igual la victoria local que la victoria visitante. Estoy de acuerdo con estas cuotas, estoy de acuerdo con esta igualdad entre ambos equipos. Últimos resultados, nada destacable. Veis que son de hace muchos años, donde han cambiado mucho ambos equipos. Creo que Suecia ha empeorado y Eslovaquia ha mejorado notablemente. Así que creo que es un partido donde podemos cubrir la sorpresa con la victoria o empate de Eslovaquia, pero creo que el empate tenemos que cubrirlo por esa igualdad entre ambos equipos. Sí que es cierto que Suecia puede ganar, evidentemente, creo que sobre el papel tiene más potencial, pero creo que esa competitividad de Eslovaquia le hará sacar algún punto en este partido. Y pasamos al siguiente, entre Turquía y Montenegro. Creo que es un partido de pronóstico bastante claro. Lo vemos en las cuotas, una cuota 1,40 por victoria de Turquía, que nos indica muchas probabilidades de conseguir la victoria. Sí que es cierto que Turquía es un equipo muy joven, muy ofensivo, que puede cometer errores, pero creo que al final frente a este tipo de equipos de nivel bajo, como es el caso de Montenegro, creo que debería imponerse cómodamente. Sí que es cierto que tropezó frente a Gales en esta primera jornada, pero luego goleó a Islandia. Hizo muy buena Eurocopa y yo creo que Turquía tiene muy buen equipo a nivel europeo, sobre todo en los próximos años. Creo que es un equipo con mucho talento, con mucho poder ofensivo y con mucha capacidad para dominar a los rivales, sobre todo si se le encierran como era Montenegro en este partido. Montenegro no ha ganado todavía. Perdió frente a Islandia, perdió frente a Gales, perdió frente a Georgia también recientemente. Solo ha conseguido algunas victorias frente a rivales de nivel muy bajo, Líbano, Macedonia del Norte, Bielorrusia, Lituania. Perdió frente a Serbia, perdió frente a la República Checa recientemente. Así que creo que Montenegro no está capacitado para competir en una selección tan talentosa como era de Turquía. Últimos resultados, a ver si tenemos algo, nada reciente, año 2021, donde creo que Turquía ha mejorado mucho desde entonces y Montenegro ha empeorado más incluso. Sí que creo que es un partido muy favorable para Turquía. De pronóstico bastante claro, que es el 1. No veo necesidad de cubrir un doble, pero si lo hiciera, lo haría con el 1x. No veo a Montenegro llevándose este partido, la verdad. Y pasamos al último, al pleno, al 15, entre Islandia y Gales. Un partido donde, como sabéis, tenemos que elegir el número de goles anotados por ambos equipos. Vamos a ver cómo llegan ambos. Pues se antoja muy complicado, la verdad. Gales puso el autobús frente a Turquía, firmó un 0-0 y luego se impuso Montenegro. Luego Islandia... Creo que es un equipo que está anotando goles, ha anotado 2 a Montenegro y 1 a Turquía.
Vamos a ver los últimos resultados, no tenemos nada reciente que nos pueda dar una idea. Creo que será un partido donde Gales saldrá defensivo, buscará firmar otro empate, poner el autobús también y si puede anotar algún gol a la contra, pero creo que Islandia puede mantener la portería a cero y vamos a ir marcando la portería a cero con los 0 goles de Gales. La cuestión es si Islandia conseguirá romper esa solidez defensiva que mostrará Gales, que creo que le costará bastante, pero creo que tiene calidad en ataque para hacerlo. Me quedo con la victoria de Islandia, con el 1-0, y marcamos un gol de Islandia y 0 de Gales. Y nada, así que esta quiniela, una quiniela que, como os decía, es muy complicada, con algunos pronósticos muy claros y otros muy complicados donde hay que cubrir dobles o incluso triples, eso ya lo dejo a vuestra decisión. Jornada muy complicada, decidme en comentarios cómo la veis vosotros, qué partidos creéis que son los más complicados, qué otras apuestas habéis hecho vosotros o qué partidos queréis que van a ser diferentes a lo que yo he pensado. Así que nada, os leo y también recordad que ahora estamos en Telegram, donde hemos creado un grupo con una comunidad para charlar y debatir sobre lo que queréis de la quiniela, peñas, pronósticos, resultados, vuestras ganancias, vuestras mejores apuestas, lo que queráis. Y si os ha gustado este vídeo, no os perdáis este otro donde os comento cuáles son los 5 premios más altos que se han repartido nunca en la historia de la quiniela.